Hola, hola, buenas noches, qué gusto que nos acompañan. Saludo a todos los que nos están viendo a través de Facebook, a los que nos van a ver posteriormente a través de YouTube. Estamos muy contentos de finalizar esta segunda semana del seminario de capacitación de liderazgo de Rotaract en México. Estamos muy contentos por la respuesta que ha tenido, por sus comentarios, porque muchas veces no lo pueden ver en vivo, pero lo ven en Facebook y ya no están pidiendo que lo quieren ver en YouTube. Entonces, próximamente estará toda la información disponible para ustedes, así como el material de los ponentes. El día de hoy tenemos un gran día, un gran cierre de esta segunda semana, por lo cual quiero pedirle primero a nuestra presidenta Dulce Nevares que nos dé su mensaje de esta noche. Hola, hola, buenas noches, espero que se escuche bien. Gracias por asistir a este seminario, esta segunda semana, ya vamos por la plática número 10. Gracias, Gera, por aceptar esta invitación y bueno, ya saben lo mismo que siempre, aprovechen este seminario y ya saben, en el chat aquí en Zoom están las preguntas y para su constancia. Gracias y saludos a Facebook. Muchísimas gracias, Presi. Ya lo dijo, tenemos a Gerardo. Gerardo, voy a permitirme leer su semblanza. Gerardo es funcionario del Banco de Proyectos REM en este año rotario. Ha participado en ediciones previas de Feria de Proyectos Rotaract a nivel digital y multidigital, donde destaca el primer lugar digital en el proyecto Huertos para las Economías Locales, desarrollado durante el 2021. Gerardo fue acreedor a la beca DevCam de la incubadora de negocios Impulsa en la Universidad de Berkeley durante el 2016. Segundo lugar en el concurso de pitch de negocios de Tijuana Innovadora en 2007 y finalista en la competencia de eh, USD Global Social Innovation en el 2018 y finalista internacional en Dayson Collaborate Student Challenge en el 2019 y actualmente estudia maestría en prácticas de desarrollo global en Harvard Station School. Y ahora tenemos un gran ponente para el día de hoy y creo que vamos a escucharlo y vamos a quedar maravillados de esta información y seguro va a ser muy relevante para todos sus proyectos el siguiente año rotario. Así que Gerardo, los micrófonos son todos tuyos. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir aquí mi pantalla y voy a comentar un par de cosas importantes. La primera, estamos en el mejor tiempo para empezar a planear los proyectos que vamos a ejecutar en el siguiente año rotario, ya que pues las próximas semanas pueden ser actividades de planeación y de reunirnos para poder organizar los recursos y la disponibilidad que tienen nuestros socios en nuestros clubes para poder generar proyectos de alto impacto y ser, como decimos en Rotary, gente de acción. Esta presentación está compuesta de dos puntos importantes. La primera es el contenido que incluye MyRotary para la elaboración de proyectos de alto impacto, que pues, se encuentra en la página disponible y que vamos a revisar el día de hoy. Y segundo, pues también un par de apuntes y cosas que hemos recopilado por ahí con la experiencia a lo largo de pues, la trayectoria, algunos recursos que les puedo compartir y que les pueden servir para el futuro y que desde luego pues también pueden aplicar en futuras ferias de proyectos, que idealmente sería el máximo pues, punto al que nosotros también podríamos llegar con nuestros proyectos, el poder presentarlos ante la comunidad de Rotaract, que puedan ser replicados en otros espacios y que el impacto de nuestras ideas y de lo que pues hemos trabajado pueda multiplicarse con otras personas. Dicho esto, procederé a hablarles de un caso que es bastante típico en Nigeria. Desde hace décadas, Nigeria, y producto del cambio climático, ha sufrido múltiples inundaciones año con año. Es un problema consistente que se manifiesta dentro de pues, una comunidad en particular, donde hay un río que se desborda y que causa inundaciones. Esas inundaciones, desafortunadamente, año con año generan decenas de muertos. Y conforme va pasando el tiempo, el problema se vuelve más difícil de resolver. Aquí existe un problema claro que la comunidad tiene y que busca una manera de desarrollar. Pero también hay un punto importante en esta ecuación. El río, que año con año se desborda y que año con año tiene problemas de inundación, es la principal fuente económica de la población.
la pesca y la recolección de agua son importantísimas para la subsistencia de la comunidad. En algún punto, hubo una persona o hubo una institución que consideró que se podía aprovechar el agua de este río, de esta comunidad, y trasladarla a miles de kilómetros para poder cultivar algodón que iba a ser exportado a Europa. Esto también tenía repercusiones económicas positivas para la comunidad y a todas luces parecía que pues era de provecho para todas las partes. Sin embargo, llega el momento en el que se ejecuta el proyecto y se dan cuenta de que lejos de reducir la inundación que se generaba en la comunidad, el río se estaba secando y por lo tanto las fuentes económicas para la inmensa mayoría de la población y para las personas que dependían del agua que circulaba por el río, pues ya no la tenían, a costa de que había personas en otra parte que estaban aprovechando, entre comillas, el agua, porque las personas a las que les estaba llegando el agua no necesariamente tenían el mejor conocimiento para poder aprovecharla. Aquí la pregunta que nos podemos hacer es, ¿realmente el proyecto que se aplicó resuelve el problema de raíz? Y la respuesta es no. Y eso nos pasa muchas veces cuando nosotros hacemos actividades en Rotaract. ¿Cuántas veces no hemos hecho reforestaciones, por ejemplo, que a los 3 meses se nos secan los arbolitos o se nos secan las plantitas que pues plantamos y el proyecto terminó? Entonces a lo mejor tenemos que volver el siguiente año, volver a plantar y así sucesivamente y pues no estamos generando un impacto en la comunidad. Por lo tanto, es sumamente importante que podamos entender los elementos que caracterizan un proyecto para volverlo sustentable y que al final de cuentas pueda ayudarnos a generar el impacto que nosotros queremos en la comunidad. Hay una teoría también muy interesante que tiene que ver con el altruismo efectivo. El altruismo efectivo presenta un ejemplo que pues, a lo mejor podemos aterrizar para casos muy contemporáneos. Si analizamos cuánto dinero se ha invertido en tratar de prevenir pandemias en los últimos 30 años y cuánto dinero se ha invertido para atacar el terrorismo en los últimos 30 años, nos vamos a dar cuenta de que la cantidad que se ha invertido para atacar el terrorismo ha sido exponencialmente más grande que la que se ha utilizado para prevenir pandemias. Sin embargo, si lo contrastamos con el impacto en los últimos años, las muertes por COVID han sido por mucho más grandes en los últimos 2, 3 años que lo que fueron las muertes por terrorismo en los últimos 50 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Los problemas son importantes y hay muchos problemas a nuestro alrededor. De hecho, hay una plática muy interesante, bueno, es un discurso de graduación que recientemente dijo Oprah en una universidad en Estados Unidos, que dice que nuestra generación tiene problemas para mantenerse ocupada toda la vida y hay problemas para todos los gustos y de todos los sabores y de todos los colores. El reto más importante es saber en dónde vamos a invertir nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestra creatividad y el talento que hemos desarrollado como profesionistas para poder brindarle algo a la comunidad que nos permita dejar el mundo un poquito mejor que como lo recibimos. Entonces, dicho esto, es importante también entender que hay múltiples esfuerzos a nuestro alrededor que tenemos que empezar a categorizar. En un año rotario nos podemos encontrar con 3 diferentes esfuerzos para atender retos globales o retos locales también. Hablemos primero de las campañas, que es la que tenemos en nuestro lado derecho. Las campañas son lo más sencillo que nosotros podemos hacer. Las campañas son sobre un tema en concreto, normalmente, tienen que estar respaldadas por fuentes confiables e incluyen hashtags, videos, imágenes, call to actions y artículos que nos permiten despertar el interés de las personas. Y el objetivo principal es que la campaña llegue a la mayor cantidad de personas sin importar si pertenecen a un sector específico de la población. ¿Cuántas veces nuestros clubes no han hecho campañas, por ejemplo, sobre qué es la polio en el mes de octubre? O sobre la paz positiva, que también es un tema que manejamos mucho en Rotary. Las campañas son esfuerzos loables que podemos desarrollar como clubes si nosotros tenemos poco esfuerzo y pocos recursos para poder generar actividades de alto impacto. Es mejor que hagamos campañas a que no hagamos nada. Entonces, eventualmente las campañas pueden llegar a personas que pueden reflexionar e investigar más sobre el tema. Por otra parte, también tenemos actividades. Y es aquí donde me gusta hacer la distinción muy clara entre las cosas que tienen que ver a lo mejor con servicio a la comunidad y las que trabajamos un poquito más del área de banco de proyectos o proyectos distritales o como lo manejen de repente algunos distritos. En servicio a la comunidad tratamos de hacer muchas actividades y las actividades, las características son que ocurren en un solo día, que pueden o no involucrar a personas fuera del club,
pueden ser propuestas por los comités que integran a nuestro club. Son fáciles de ejecutar porque su logística es sencilla y es pues, de rápida ejecución. Normalmente pueden ser ejecutadas incluso por una sola persona. Y no es la idea que sea sostenible. A lo mejor puede salir el dinero de nuestras bolsas o a lo mejor requiere mucho esfuerzo de nuestra parte y no pasa nada, porque la prioridad o el objetivo principal que tiene la actividad es atender una necesidad urgente que tiene la comunidad. Aquí, por ejemplo, podemos incluir todas esas colectas que hemos hecho para casas hogares o asilos, cuando nosotros a lo mejor donamos ropa. Las mismas campañas de reforestación podrían ser consideradas como actividades en virtud de que se ejecutan únicamente un día y a lo mejor nuestra labor como Rotaract termina en el momento en el que terminamos de plantar nuestros arbolitos y nos vamos cada uno a nuestras casas. O si de repente nos da por ir a pintar escuelas o participar en crear murales, también pueden ser consideradas como actividades. Y esto, por ejemplo, algo que comentamos mucho cuando lanzamos las convocatorias de banco de proyectos, es que las actividades no necesariamente pues, concursan en bancos de proyectos. Las actividades se ejecutan en un solo día. Entonces, es muy importante que podamos entender el contraste entre las actividades y los proyectos que tenemos en Rotary o en Rotaract. Una vez aclarado qué es una actividad y qué es una campaña, creo que ahora podemos empezar a hablar de qué es un proyecto. Los proyectos Rotaract ocurren en múltiples días. Pueden ser consecutivos, pueden ser pues, cuestiones de semanas o de meses en los cuales se vayan ejecutando y abordan problemas relevantes. No que las actividades no aborden problemas relevantes, sino que la idea de los proyectos Rotaract es que partan de un concepto general que vamos a revisar en un momento, a partir de pues, algo por ahí que vimos en la maestría que se llama teoría del cambio, a algo súper específico y accionable en lo cual nosotros podemos trabajar. Los proyectos Rotaract poseen objetivos claros, cronograma y equipos de trabajo definidos, mejoran la vida de las personas fuera de los clubes Rotaract, no duplican los esfuerzos con actores con credibilidad establecida, y esto es súper importante porque muchas de las veces nosotros tendemos a asociarnos con otras organizaciones y eso está bien para ejecutar algunos proyectos, pero el hecho de que nos asociemos con otras organizaciones no implica que nosotros vamos a replicar o emular lo que estas organizaciones están haciendo, sino que a través del talento o de la energía o del tiempo, de los recursos que tenemos como Rotaracts, contribuimos a un proyecto que ya está ejecutando otra organización. En el caso de los proyectos Rotaract, también podemos recibir ayuda de otras organizaciones, pero no necesariamente la idea es que hagan exactamente lo mismo que nosotros. Y es lo que tenemos que tratar de evitar en el momento en el que desarrollamos un proyecto. Involucra al menos 3 miembros del club para tratar de que pues haya comunidad y pues finalmente se mide el impacto. Una característica que diferencia mucho a los proyectos de las campañas es que las campañas no podemos medir el impacto. A lo mejor podemos revisar las reacciones, las vistas, los likes, las reproducciones, pero no sabemos si esas 50,000 personas que vieron nuestro contenido o esas 5 personas que vieron nuestro contenido crearon un cambio de hábito al momento de revisar lo que nosotros compartimos. Cosa que no sucede, por ejemplo, con los proyectos, porque si llevan un buen seguimiento, los proyectos pueden encontrar un modelo de cambio que termina por transformar a la comunidad o transformar a las personas que participan en él. Por eso es súper importante el establecer estas métricas que nos permitan supervisar qué cosas queremos que cambien en el sector o en el grupo beneficiario que nosotros queremos atender antes de que podamos ejecutar siquiera el proyecto. Ahora vamos a hablar de los puntos más importantes que tenemos para poder desarrollar un proyecto Rotaract. Y vamos a partir del concepto, a lo mejor general, que las personas con clasificaciones económico-administrativas pueden pues, tener un poquito más cerca, que es el proceso administrativo, la planeación, organización, dirección y control. En los proyectos de Rotary lo manifiestan en 3 etapas, que son muy similares, nada más que la planificación engloba la planeación y la organización. Aquí es en donde, la verdad, me gustaría pasar un poquito de más tiempo hablando sobre las cosas que podemos hacer, porque lo que vamos a revisar en un momento es que es súper importante que podamos dedicarle mucho tiempo, el tiempo suficiente, a entender bien el problema. Paréntesis. Cuando nosotros lanzamos desde Banco de Proyectos una convocatoria, normalmente tenemos de proyecto idea o proyecto implementado. Las cosas que son más importantes cuando nosotros evaluamos un proyecto idea es que el club o los participantes del club tengan bien identificado la raíz del problema y cómo el problema que identificaron o la solución que identificaron atiende la problemática que se está estudiando.
Entonces, dicho esto, pues pasamos a los puntos que sugiere MyRotary para poder, pues, ejecutar un buen proyecto. Lo primero es aprovechar los conocimientos del distrito. Algo que hemos evaluado en otras ocasiones a partir de esfuerzos, por ejemplo, en desarrollo profesional o en las mismas interacciones que tienen los clubes, es que hay clubes cuyas clasificaciones tienden a ser más concretas en unos que en otros. Por ejemplo, en el caso de Tijuana, hay clubes que están más orientados hacia la docencia porque tienen muchos Rotaracts que son docentes. Hay otros que están más orientados a la salud porque tienen muchos Rotaracts que son médicos. Hay otros que son más técnicos porque tienen Rotaracts que están orientados a actividades como de ingeniería o que egresaron de alguna ingeniería. Y es súper importante a lo mejor que si nosotros estamos buscando generar un proyecto que atienda un tema de salud, consultemos los recursos que tenemos en nuestro club o en nuestro distrito o incluso en la REM. El poder identificar esos clubes que nos pueden ayudar a nosotros. Y también sugiere Rotary que existen otros grupos de apoyo, como por ejemplo los mismos clubes rotarios, y los clubes rotarios tienen grupos de expertos en cada una de las áreas de interés que nos pueden ayudar a mejorar el conocimiento que nosotros tenemos sobre un tema en concreto. El segundo punto es tratar de realizar una evaluación de necesidades, y esto también es súper importante, porque muchas de las veces, y esto por ejemplo nos pasa con algunas actividades, a lo mejor nosotros queremos donar algo. En una ocasión nos pasó en el club que nosotros hicimos una donación a un hospital, llevamos pan y chocolate a un hospital y no nos dimos cuenta que había otro grupo que también hacía lo mismo exactamente el mismo día y exactamente a la misma hora. Entonces, ¿qué sucedió? Que había mucha comida, que había mucho pan, que había mucho café y pues al final pues se terminó quedando. Entonces, entorpecemos un poquito ahí las actividades, pues las labores de otras personas que ya están llevando a cabo las actividades. Y así hay muchos ejemplos que pueden replicarse en historias de terror que vivimos en nuestros clubes cuando nosotros queremos ejecutar algo y no lo planeamos tan bien. Lo tercero es que fijemos metas para el proyecto, como les decía hace ratito. ¿Qué queremos cambiar en el momento en el que nosotros empezamos a invertir esfuerzo y energía para que ciertas cosas sucedan? Lo otro es identificar estos colaboradores que son críticos en nuestra comunidad y en un momento hablaremos de un modelo que personalmente he trabajado pues, en algunas organizaciones en las que he colaborado, que se llama Mapeo de Liderazgos Locales, y pues al final pues elaborar un plan. Y para eso también quienes han participado en convocatorias de feria de proyectos, pues conocerán este canvas que de repente presentamos y que ayuda a sintetizar muy claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder desarrollar de forma efectiva un proyecto. Ahora voy a presentar un par de recursos que tienen que ver con planificación. Hablemos de la teoría del cambio. La teoría del cambio es un concepto súper estudiadísimo en las personas que están inmersas en temas de desarrollo. Y lo que nos dice es que nosotros tenemos que partir de un concepto muy general a temas súper concretos que nosotros podamos accionar en nuestras comunidades. Preguntémonos, ¿qué tipo de impacto queremos generar en el mundo? A lo mejor vamos a tomar un área de interés. Vamos a tomar el área de interés de apoyo al medio ambiente. ¿Qué clase de impacto queremos tener? Quizá queremos tener playas limpias o océanos limpios. Vamos a empezar con océanos limpios. Océanos libres de basura. ¿Qué cosas tienen que ocurrir para que podamos tener océanos libres de basura? El resultado a lo mejor tendría que ser playas libres de basura para que las olas no arrastren la basura y se la lleven al océano. ¿Qué cosas tendríamos que tener como productos para poder garantizar que tendremos playas limpias? A lo mejor podemos organizar una limpieza de playas, podemos hacer una jornada de concientización a la comunidad, podemos colocar botes de basura, podemos colocar anuncios que diga no tirar basura o hacer mensajes de tipo call to action o involucrarnos con comunidades que se encuentran directamente en la playa para de alguna manera garantizar que haya como vigilancia o incluso algo que de repente no hacemos mucho en Rotaract, pero que también podemos hacer y que es una carta que no hemos jugado mucho, que es pues influir en política pública. Nos enfocamos mucho también en actividades de servicio a la comunidad, pero ciertamente nosotros también somos la comunidad y de alguna manera se esperaría que nosotros al estar tan cerca de las necesidades de la comunidad también podamos pues tener cierta influencia en la política pública que se gesta. Entonces también es importante poderlo concebir desde ese punto.
Y bueno, podemos bajar todo esto a estrategias de ejecución. Ok, queremos hacer una limpieza de espacios públicos, una limpieza de playa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reunir a un grupo de voluntarios, proporcionarles material, coordinar un día y una hora para ir a recoger y pues recoger y colocarla en un respectivo bote de basura. También queremos colocar botes de basura. Entonces, a lo mejor necesitamos cotizar los botes de basura, comprarlos, conseguir patrocinios para que pues, alguien nos pague. A lo mejor no tenemos recursos en el club para poderlos pagar y seguir con nuestras actividades. Y así vamos marcando la pauta de las cosas que tenemos que desarrollar para que al final podamos llegar al impacto que estamos buscando, que es océanos más limpios. Entonces, así partimos de lo más pequeño a lo más grande. Hay otro punto que también es muy importante y es definir el problema. El problema se define en una oración muy concreta. Un beneficiario, un lugar, una acción y un impacto. Vamos a volver a esta idea de la limpieza de las playas para mejorar pues el océano o la limpieza del océano. Pensemos en un beneficiario. El beneficiario a lo mejor es la comunidad que todo el tiempo va a la playa, que a lo mejor sale a correr todos los días con sus perros y que le da miedo a lo mejor que el perro se corte la pata con una botella de vidrio que está tirada, o las mamás que llevan a sus hijos a bañarse en el mar y el mar está todo cochino porque ahí hay pues desagüe de aguas negras. Entonces vamos a pensar en el beneficiario. La comunidad de la playa que nosotros vamos a limpiar debe participar en jornadas de limpieza de playas para garantizar la limpieza del océano. Entonces, así vamos en una oración súper sencilla, explicando qué es lo que nosotros tenemos que hacer y a quién tenemos que involucrar y por qué lo queremos hacer. Este es el Canvas que nosotros utilizamos en ferias de proyectos. El Canvas es lo suficientemente claro como para poder explicarle a una persona en qué consiste nuestro proyecto y cómo lo vamos a desarrollar. Está dividido en 3 partes. La primera parte es la parte de exploración, las cosas que nosotros tenemos que tener más o menos identificadas antes de poder desarrollar el problema. Tenemos el inventario de activos, es decir, los recursos que nosotros disponemos, el planteamiento del problema, el grupo beneficiario y un presupuesto. En la propuesta tenemos una solución clara, que a lo mejor podemos establecer con una oración como la que vimos hace un ratito. Y del lado derecho tenemos el tema del desarrollo, donde explicamos quiénes nos van a ayudar, qué cosas esperamos del proyecto, en qué etapas los vamos a desarrollar y cuántas horas más o menos le vamos a invertir. Si nosotros llenamos este Canvas, vamos a tener una claridad, pues, firme de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder gestar un proyecto exitoso. Y algo que es un recurso que a mí personalmente me ha servido mucho en otras organizaciones y que recomiendo ampliamente a los presidentes y RDRs, a lo mejor que se encuentran aquí presentes, hagamos un mapeo de liderazgos locales. ¿Qué es un mapeo de liderazgos locales? Entendamos que nuestro club o nuestro distrito está en un territorio en concreto, en donde intervienen diferentes actores. ¿Qué actores intervienen? Porque claramente nosotros no estamos solos, que nos pueden ayudar. Hace ratito les decía, muy pocas veces como Club Rotaract nos acercamos a gobierno y eso creo que es una omisión que podemos empezar a trabajar para poder empezar a tener más impacto. En alguna ocasión escuché una plática en otro grupo en el que estaba que precisamente el orador era un rotario de León, Guanajuato, que explicó cómo su club rotario levantó una escuela primaria. Y lo que decía fue: nosotros como Club Rotario hicimos muchas actividades de recaudación, pero nos acercamos al gobierno y le dijimos, ¿sabes qué, gobierno? Por cada peso que nosotros, Club Rotario, vayamos a poner, te invitamos a que tú pongas otro peso. Y entonces el gobierno dijo, va, tú pones un peso, yo pongo otro peso. Entonces después se acercaron a las cámaras de comercio y a los grupos empresariales, les dijeron lo mismo. Por cada peso que nosotros, Club Rotario, vamos a poner para construir esta primaria, los invitamos a que ustedes también pongan otro peso. Y los organismos de la iniciativa privada, las cámaras de comercio, grupos empresariales dijeron, va. Entonces, ese peso que tenía el Club Rotario se multiplicó en 3, porque ahora intervenía el gobierno y pues los empresarios para poder generar pues más recursos. Y eso se traduce en más impacto. Y son cosas que a lo mejor o no sabemos hacer o nos da pena o a lo mejor por el ritmo de nuestras actividades como que lo descartamos. También es importante entender
que estamos rodeados de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que ya trabajan en los temas que nos interesan y que a través de su experiencia y de sus conocimientos podemos auxiliarnos para poder tener un mejor impacto, no necesariamente mayor, porque el mayor era lo que revisábamos en su momento, un mejor impacto a partir del conocimiento que ya hemos desarrollado el problema. Lo mismo con los profesionistas, los colegios, los institutos, que están llenos de expertos y que muchas de las veces están ávidos de poder contribuir a la comunidad porque ellos están en donde se gesta el conocimiento y nosotros estamos donde se gesta la acción. Y finalmente, los patrocinadores y los expertos, porque cuando se ve a la comunidad desarrollar actividades que son de valor y que tienen un alto impacto, les prometo que no falta la persona que está dispuesta a cooperar con tiempo, con dinero, con pues recursos materiales para poder ayudar a que sucedan las cosas. Y eso a lo mejor lo vemos más claro, por ejemplo, cuando hay como rescates de perritos, en donde a lo mejor una persona dispone de su tiempo y pues de su energía para poder llevar a cabo pues estas actividades y no falta la persona que dice, ¿sabes qué? Yo te pago lo del veterinario. O ¿sabes qué? Yo pongo las croquetas o yo te pago lo de la gasolina. Entonces, en el momento en el que nosotros mapeamos todas estas cosas en el territorio en el que nosotros nos encontramos, también vamos a poder identificar a qué personas podemos acudir en el momento en el que tengamos un proyecto que vayamos a accionar en nuestro club. Este es un plano de priorización. Podemos tener muchísimas ideas para poder atender un problema en concreto, pero tenemos que saber también cómo podemos invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo de forma inteligente. En este plano de priorización podemos jugar y poner post-its respecto a cierto problema o cierto tema. Y se divide en 4 cuadrantes. Mucho esfuerzo y mucho impacto y poco esfuerzo y poco impacto y mucho esfuerzo. Idealmente, nuestro club Rotaract tiene que buscar actividades que tengan mucho impacto, pero que al mismo tiempo requieran poco esfuerzo, porque seamos realistas. Nosotros somos profesionistas, godines, que estamos empezando nuestra vida profesional y a lo mejor no tenemos pues la disponibilidad de otras, como otras organizaciones que pueden pues invertir mucho tiempo o mucho dinero en ciertas actividades. Dado que nuestro tiempo y nuestro dinero son muy limitados, tenemos que atender estas cuestiones que son de mucho impacto y de poco esfuerzo. Y desde luego, elegir el tema en función de las áreas de interés de Rotary. Nuestras actividades muchas de las veces nosotros las hacemos por la urgencia que tiene el desarrollar pues una actividad. Y ya después que desarrollamos la actividad decimos, bueno, pues a lo mejor encaja en esta. Y tendemos a decir, no, pues a lo mejor no encaja en ninguna de las áreas de interés, pues la vamos a meter en paz y prevención de conflictos porque casi todo encaja en paz y prevención de conflictos. Y eso la verdad se da muy seguido. Y tiene que ser al revés. Tenemos que partir del área de interés y de un objetivo en concreto y después desarrollar nuestra actividad o nuestro problema. Eso es súper importante. Ahora pensemos en adquisición de recursos y me voy a ir un poquito rápido porque se me acaba el tiempo y todavía quedan algunas diapositivas. Nuestros recursos, pensémoslo en 4 categorías: financieros, materiales, humanos y técnicos. En los financieros podemos considerar subvenciones, podemos considerar donativos. Y aquí el peor error que puede cometer una persona cuando está desarrollando un proyecto es decir, pues es que pues no cuesta nada desarrollar el proyecto, es gratis hacer el proyecto. Y no, o sea, estamos contando la gasolina de la persona que se va a trasladar de un lugar a otro, estamos contando a lo mejor el internet de la persona que a lo mejor se va a conectar desde un café o se va a conectar desde su casa. Todo eso son recursos que si queremos desarrollar proyectos sostenibles tenemos que considerar. Y no necesariamente todos van a salir de nuestro bolsillo. Podemos considerar las subvenciones que tiene Rotary y que ahora gracias a las nuevas políticas de Rotaract, que ahora pues estamos elevados, pues podemos ya adquirir pues esas subvenciones. Entonces también es importante considerarlas en el momento en el que desarrollamos nuestras actividades. Tenemos recursos humanos también, que no solamente cuentan los voluntarios, sino también las horas que cada voluntario le va a invertir. Tenemos los recursos materiales y estos a lo mejor no necesariamente siempre los consideramos, como que damos por sentado que siempre va a haber un espacio donde vamos a desarrollar la actividad. Y a veces, cuando estamos ya a nada de desarrollar el proyecto, el reto más importante es, bueno, ¿y en dónde lo vamos a hacer? Porque, pues, tener un espacio cuesta la gran mayoría de las veces. Y muchas de las veces cuando queremos buscar recursos, también se nos olvida que la gente nos puede patrocinar espacios. Entonces, si vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer una actividad,
escribir una carta para solicitar el préstamo de un espacio es más factible a veces que el pedirle a una persona que nos dé dinero. Entonces, también para que lo tengamos ahí súper presente. Y finalmente, y este es otro recurso que pocas veces se escribe cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, son los recursos técnicos. Nosotros como Clubes Rotaract o nosotros como jóvenes no tenemos necesariamente todos los conocimientos que se necesitan para poder desarrollar un proyecto de la forma más clara. A lo mejor, por ejemplo, en el 2019-2020 nuestro Club Rotaract hizo un proyecto de huertos urbanos. ¿Qué sabemos nosotros de huertos urbanos? A lo mejor nada, tenemos mucha voluntad de hacer huertos urbanos y de colocarlos en un lugar, pero ¿cuánto tiempo tarda una semilla de tomate en crecer y en qué condiciones? Pues no lo sabemos. Entonces, el asesorarnos de personas que sí lo sepan nos ayuda a que nuestro proyecto pueda ser exitoso. Entonces, siempre que tengamos estos 4 tipos de recursos, hay que preguntarnos quién los tiene, en dónde los conseguimos y cómo los conseguimos. Ahora vamos a pasar a la parte de la implementación del proyecto. Hay 3 puntos importantes que sugiere MyRotary para la implementación de los proyectos. El primero es comunicarnos y solicitar comentarios. Siempre las personas que están participando en nuestras actividades tienden a tener otra perspectiva que a lo mejor nosotros no teníamos en el momento de realizarla. Entonces, esa comunicación que se desarrolla entre todas las partes involucradas es la que permite que nuestros proyectos sean exitosos. La segunda es dar a conocer tu labor. Y este es también, no lo quiero decir así, pero lo voy a decir así. Este es un error muy grande que nosotros cometemos como Rotaracts y es, muchas de las veces publicamos que hicimos la actividad, pero no publicamos la invitación a la actividad. Entonces, lo que sucede en este tipo de situaciones es que las personas se enteran de nuestras actividades cuando ya las hicimos. Y a mí me pasó varias veces que a lo mejor participábamos en reforestaciones y yo publicaba que ya habíamos hecho la reforestación y me decían mis amigos, para la próxima invítame. O conocíamos a lo mejor una limpieza de espacios públicos, para la próxima invítame. Entonces, es muy importante a lo mejor que también extendamos esa invitación, que hagamos uso de nuestras redes sociales e invitemos a las personas a involucrarse en nuestras actividades. Otro punto que también es súper importante, y me voy a permitir extenderme más en este punto, es un proyecto que no involucra a la comunidad beneficiada, es un proyecto destinado al fracaso. Porque la comunidad beneficiada tiene que participar sí o sí en las actividades que nosotros estamos desarrollando. De lo contrario, el proyecto no es sostenible. Justo platicaba con un amigo hace tiempo, hace un par de días, y me decía, no, pues es que conocía X organización de la sociedad civil, gracias a Dios no era Rotaract, que decía, bueno, es que fueron y llevaron recursos a una comunidad, pues a lo mejor alejada de la ciudad, con temas de violencia y cosas por el estilo, y no fueron bien recibidos por la comunidad. Esto no hubiera sucedido si hubieran identificado a una persona clave en la comunidad que les permitiera establecer pues vínculos con los vecinos o con pues, la comunidad en general y que de alguna manera pues también la comunidad se involucrara. Entonces, cualquier proyecto que nosotros veamos a lo mejor en banco de proyectos o que estemos desarrollando en nuestros clubes que no incluya la participación de la comunidad es un proyecto que está destinado al fracaso. Y finalmente, pues hay que hacer preguntas. Nosotros como clubes, cuando estamos desarrollando proyectos, no necesariamente somos expertos. Entonces, como les decía al principio, hay que tratar de identificar esas personas que nos pueden ayudar a que nuestros proyectos sean exitosos. Entre más personas consultemos, mejor va a ser nuestro proyecto. Y esto cuando nosotros lo trasladamos a las teorías del emprendimiento, se le conoce como validación. Y la validación en un modelo de negocio o en un proyecto social es crítica para el éxito del mismo. Finalmente, la evaluación y promoción del proyecto. 1, medir los resultados. Esto es algo que pocas veces se hace. Una vez que ya hicimos lo que nosotros teníamos que hacer, ¿logramos cumplir con lo que establecimos al principio? El segundo, promueve tu proyecto. No se trata de que nos quedemos así como, este es nuestro proyecto insignia y cuidarlo como nuestro pollito y que no se replique en otras partes porque, ya nos lo copiaron y pues, etcétera, etcétera. No, la idea es replicar el impacto que nosotros estamos teniendo en otras partes para que más personas se sumen a la solución que eventualmente, pues, intentará disminuir el problema. Y pues también enviar los informes. Es muy importante, sobre todo en temas de liderazgo de Rotaract y de Rotary, que no nos quedemos como Club de Rotaract nada más con la satisfacción del trabajo bien hecho. También es importante compartir esos resultados con nuestros líderes distritales y multidistritales para que este impacto pueda juntarse con el impacto de otras personas
y reconocer como organización a la que pertenecemos que estamos haciendo el cambio en nuestra comunidad, en la sociedad y en el mundo entero. Porque de lo contrario nos vamos a quedar pues nada más con la satisfacción del trabajo bien hecho. Y no necesariamente tiene que ser así. Para cerrar, me gusta decir esto, y esto es la verdad, a título personal, la razón por la que me encanta participar en Banco de Proyectos y me encanta participar en ferias de proyectos. El alma de Rotaract son los proyectos de servicio a la comunidad, porque es lo que permite poner nuestra creatividad, nuestro ingenio, nuestra disposición y nuestros recursos al servicio de los demás y que eventualmente toda esa amistad, ese compañerismo, la fiesta, los eventos sociales que también son importantes en Rotary y en Rotaract y que nos permite generar pues relaciones duraderas, se complementa con el hacer el bien. Y eso es, al final del día, la cosa más hermosa que nosotros podemos dejar como legado a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Con eso termino la presentación. Quedo a su disposición para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Gerardo. La verdad es que magnífica presentación, muy inspiradora, muy motivadora, incluso a los que no nos gusta hacer tantos proyectos, porque o sea, cada quien tenemos nuestro talón de Aquiles, fue increíble. Tenemos varias preguntas, déjame justamente actualizando el Drive. No olviden enviar sus preguntas, a veces les da mucha pena, pero tenemos aquí a través de el Drive. Y tenemos varias preguntas. Ok, está. Una pregunta dice, tengo varias ideas, pero me imagino que para proyectos, pero no le encantan a mi club. ¿Cómo los convenzo? Bueno, y esa es otra cosa que nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos. Necesariamente todas las ideas que nosotros tenemos tienen que hacerse con nuestro Club Rotaract. Hace ratito platicábamos que hay clubes que tienen cierta vocación hacia actividades respecto a otras. Y algo que, la verdad, empezamos a jugar un poquito durante este año rotario en temas de proyectos es, ¿qué pasaría si un socio del distrito 4100 se junta con otro socio del 4170 y otro socio del 4185 a desarrollar un proyecto de servicio a la comunidad, aunque estén en 3 distritos distintos? Yo invitaría a la persona que formuló la pregunta a que, nuevamente, en esta teoría del emprendimiento, que piché la idea o la propuesta a otros socios de otros clubes o de otros distritos y que busque, pues, personas que deseen sumarse a su iniciativa. Más de uno se sumará porque, pues, somos socios muy diversos en Rotary y en Rotaract. Entonces, pues, ahí queda la invitación, que la idea no se quede en el tintero. ¿Cómo se puede convertir una actividad en proyecto? A lo mejor, y esto, por ejemplo, muchas de las veces vemos a lo mejor los clubes rotarios pensar en los RILAs como proyectos. Los RILAs, la verdad es que son actividades porque se centran en un solo día, incluso si lo hacemos en 2 días. El RILA es una actividad porque no necesariamente tiene una métrica, no tiene seguimientos, etcétera, etcétera. Si nosotros buscáramos trasladar a lo mejor una actividad a un proyecto, es necesario pensar cómo involucramos a más personas en nuestro proyecto. ¿Cómo empezamos a medir el impacto? ¿Qué problema estamos resolviendo? ¿El problema es relevante en la sociedad? Y si es relevante, ¿lo estamos viendo desde la óptica correcta? Cuando nosotros tenemos un proyecto, también consideramos otro aspecto que es la escalabilidad. La escalabilidad permite que en algún momento la solución que nosotros pensamos eventualmente fecunde y germine y crezca y evolucione y se convierta en otra cosa. A lo mejor hoy para atender el reto del agua en una casa hogar nosotros decidimos poner tinacos, pero en 10 años vamos a buscar la manera de que la misma casa hogar recicle el agua que recibe a través de sistemas de filtración y de limpieza del agua que les permitan aprovechar el líquido y satisfacer las necesidades de sus inquilinos. Entonces, pensemos en cómo escalar las actividades que nosotros desarrollamos. ¿Cómo busco patrocinadores para mis proyectos? Ok, volvemos a este concepto de emprendimiento que es de pitchear la idea. Cuando nosotros tenemos un problema bien identificado con una propuesta ya validada y empezamos a presentar lo que también en el mundo del emprendimiento se conoce como productos mínimos viables, es decir, cosas que
ya de alguna manera están demostrando que nuestra solución es efectiva al problema que nosotros estamos presentando, es muy fácil empezar a despertar el interés de las personas, porque dicen, ah, pues es cierto, se puede resolver de esa manera. Entonces, podemos empezar a buscar recursos así. Y si a lo mejor como club nos da pena el empezar a tocar puertas, o a lo mejor nuestro club no está en ese nivel de madurez para poder empezar a solicitar patrocinios, siempre está el bajar subvenciones, el hacer actividades de recaudación, que también son actividades que pueden ayudarnos a obtener dinero. El hecho de no tener patrocinios no debe limitarnos a hacer proyectos. Siguiente, ¿qué hago si mi proyecto no encaja en un área? Esa es una excelente pregunta. Habrá que pensar bien en el proyecto, que era lo que decíamos hace ratito cuando hablamos de las áreas de interés. No se trata de tener el proyecto y de alguna manera como rompecabezas, a ver si encaja en este pedacito de área de interés. Si tenemos este proyecto, ¿por qué lo tenemos? ¿Qué necesidad estamos resolviendo? ¿De verdad es una necesidad? Y si no es una necesidad, también vale la pena ser autocríticos y sinceros con nosotros mismos y decir, la verdad es que pues no era necesariamente un proyecto que tenía mucho impacto o a lo mejor un problema que podía ser tan aterrizable. Y podemos empezar de cero y no pasa nada. Pequeño paréntesis, otra cosa también súper importante en Rotaract es pensarnos como miembros de un laboratorio de liderazgo. En Rotaract podemos equivocarnos de las peores maneras posibles y la verdad es que por más feo que suene, pues tampoco pasa nada o no pasa mucho, porque el verdadero reto es cuando nos equivocamos allá afuera como profesionistas, como miembros de una comunidad, como ciudadanos, y ahí es donde existen consecuencias aún más severas. Entonces, que aquí ocurran como esos detallitos de reformular, replantear nuestros problemas y las soluciones, pues no pasa nada. Vamos trabajando en el desarrollo de nuestros proyectos a partir de los problemas existentes. Perdón. ¿Puedo llevar mi proyecto de Rotaract a otras organizaciones? La verdad es que yo no vería por qué no. Digo, los proyectos no están patentados y la idea es que no lo estén. Una persona que está comprometida con una causa está dispuesta a que el 90% de la población mundial se sume a esa causa para tratar de solucionar o de mitigar el problema que estamos trabajando. Lo interesante aquí sería el pensar en no necesariamente llevarte tu proyecto a otra organización, sino el pensar cómo sumo a mis dos organizaciones para que trabajen en conjunto y se aprovechen los recursos técnicos, materiales, financieros y humanos que tenemos en las dos organizaciones para hacer sinergia y tener un mayor impacto. Entonces, a compartir mejor el talento y los proyectos. La siguiente, ¿por qué es importante para un club Rotaract hacer proyectos? Porque nos recuerda el por qué estamos aquí. Cuando una persona se suma a Rotaract, a lo mejor lo primero que piensa es, pues sí quiero hacer actividades de servicio a la comunidad. Eventualmente, a lo mejor, porque es muy cierto, nos cuesta mucho trabajo como clubes empezar a generar actividades y proyectos. Y venimos de una época pospandémica que medio nos está reactivando y seguimos tambaleando, inseguros para poder lanzarnos a hacer actividades y proyectos más grandes. Y a lo mejor nos conformamos con, ok, pues nos reunimos cada sábado, cada martes, cada jueves a platicar, a exponer sobre proyectos o sobre ideas que a lo mejor tenemos, pero no podemos quedarnos ahí. De lo contrario, pues seríamos pues un grupo social. Somos un grupo de impacto, somos un grupo de servicio a la comunidad. Y no existe el servicio a la comunidad sin los proyectos. El fin último de todo socio Rotaract es entregarse al servicio a la comunidad a partir de sus proyectos. Esa siguiente pregunta está, ¿proyectos sostenibles o sustentables? Esa es una pregunta interesante. Recordemos que la sostenibilidad está compuesta de tres pilares: lo económico, lo social y lo ambiental. Lo sustentable es aquello que evoluciona a lo largo del tiempo. Es muy cierto que debemos buscar estas formas de integrar los tres pilares de las dimensiones en las cuales nosotros desarrollamos nuestros proyectos, pero también es muy importante considerarlos teniendo en cuenta las futuras generaciones. Entonces, yo te diría ambos. Al usar apoyos gubernamentales, al utilizar apoyos gubernamentales, ¿cómo cuidar la parte de no impulsar a los partidos en específico? Ok, es muy importante que en el momento
en el que nosotros empezamos a trabajar con organizaciones de la iniciativa pública, vamos a decirlo de esta manera, pues no necesariamente busquemos directamente a partidos políticos. Recordemos que Rotaract y Rotary son organizaciones sin fines pues, políticos, no estamos vinculados a ningún partido político. Eso no nos exenta de poder trabajar directamente con gobierno. Acerquémonos a las delegaciones, a nuestros pues, senadores, representantes del gobierno, y presentemos esto como una iniciativa ciudadana. La iniciativa ciudadana, encabezada por un club Rotaract, que es una organización sin fines religiosos, políticos o de lucro, pues tiene una labor muy noble que es reconocida por la sociedad. Entonces, limitar la acción de pues estas personas y de que no se las apropien, pues es algo que pues vamos a ir considerando a partir de los límites que vamos pues estableciendo también en cuanto a la interacción que tienen estos actores en las actividades que nosotros desarrollamos. Ahí si me permites agregar un poquito, sí que cuesta un poquito trabajo porque incluso en un evento de una multidigital hace años, aunque Rotaract dejó muy en claro que no era un tema político o un tema algo así, las personas con las que se colaboró utilizaron esta parte para volverlo político. Entonces, puede ser que exista esa posibilidad, pero es donde también cuidar nuestra imagen pública. Entonces, solamente como un comentario de imagen pública donde lo hagas muy claro y donde tú no te involucres en esos procesos, aunque la otra persona pues trasgreda ese límite, ya tú sepas como organización decir, bueno, no me voy a poner ahí en su foto, o sea, porque tenemos una imagen pública, este engrane, nuestro pin, nuestras playeras pesan mucho. Tenemos otra pregunta, Gerardo. ¿Cómo puedo motivar a mis compañeros del club a realizar actividades? Últimamente hay algunos miembros que ya no muestran interés en mi club. Esa es una pregunta muy buena y yo la he visto en muchas organizaciones. Esto no es exclusivo de Rotaract. Otras organizaciones, también de jóvenes, de adultos, de estudiantiles, todas están viviendo este mismo aletargamiento que experimentamos a partir de la pandemia, y la respuesta más clara es liderando con el ejemplo. Muchas de las veces llegamos a las sesiones esperando a que el presidente nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer, pero también nosotros podemos proponer ideas. Entonces, si nosotros ya traemos una idea y queremos partir con una actividad, pues presentémosla. Club, necesito que participemos en esta actividad que ya tiene este día, que ya tiene esta hora, que ya tengo prácticamente todo listo. ¿Qué onda? ¿Se animan? Sí. También es muy importante entender la madurez, y esto es algo que de repente también vemos en otra organización, la etapa de madurez que tiene nuestro grupo en función de el número de socios que tiene y el nivel de compromiso. Cuando tenemos pocos socios y poco compromiso, a lo mejor podemos empezar haciendo campañas chiquitas que estén orientadas a un tema como focalizado. Si ya hay un nivel mayor de compromiso y de interacción entre nuestros socios y tenemos un poco más de socios también, pues podemos empezar a hacer actividades muy sencillas que no requieran muchos recursos ni mucha planeación. Eventualmente, nuestros clubes no se pueden quedar ahí y tienen que ir evolucionando. Los proyectos grandes que de repente vemos que realizan otros clubes Rotaract, los mismos clubes rotarios, no nacieron de la noche a la mañana. Nacieron a partir de este proceso de gestación que ocurre en el club por sí mismo y que al final les dan la suficiente madurez para poder reconocer que pueden llevar a cabo ese proyecto exitosamente. Y justamente va con nuestra última pregunta. Creo que va muy hilado. Llevo trabajando un proyecto por casi 2 años y no lo he podido llevar a cabo. ¿Qué me aconsejas o ya lo dejo por la paz? Ok, esa es una pregunta interesante y yo a la persona que la formuló le preguntaría, si llevas trabajando los 2 años, bueno, perdón si suena como muy directo, pues, ¿en qué has estado trabajando estos últimos 2 años que el proyecto sigue sin realizarse? Una vez que ya tienes claro tu idea y a lo mejor lo puedes plasmar en el Canvas, pues tienes que empezar a presentarla. Es como las personas que tienen su idea de negocio, y perdón que traslade tanto como esto el emprendimiento, pero hay muchos paralelismos entre los proyectos sociales y los proyectos pues un poquito más lucrativos. Si ya tienes tu idea de negocio, no tienes que esperarte a tener todo súper consolidado para empezar a lanzarlo. Habrá cosas en las que te vas a tropezar y vas a como equivocarte y está bien, vas corrigiendo sobre la marcha, pero lo importante es ya dar ese paso una vez que ya tienes las bases para poder empezar a trabajar. Esa sería mi respuesta.
Gerardo, muchísimas gracias. Creo que te respondieron de manera maravillosa todas las dudas que tenemos. Y ahora vamos a pasar a la entrega del reconocimiento. Y yo le quiero pedir a nuestro asesor de Rotaract en México, Francisco Javier Díaz Arellano, si nos puedes apoyar. Ya vi un error ahí en el reconocimiento. La verdad es que mi meta para el siguiente año Rotario es no cometer errores en los reconocimientos, pero Panchito, si nos ayudas con la entrega del reconocimiento a Gerardo. Con muchísimo gusto, Gerardo. Realmente hemos aprendido mucho de lo que nos has enseñado el día de hoy. Gran iniciativa, gran impulso. Tienes muchos valores. Te agradecemos todo esto. Y en esta ocasión, Rotaract en México, te otorga el presente reconocimiento a ti, Gerardo Israel Padilla Villarreal, por tu participación en el seminario de liderazgo con el tema desarrollo profesional a las clubes de Rotaract en México, como son en Cabo San Lucas, Baja California, el sur, el 26 de mayo de 2023. Que firma Dulce Nevares Ceseña, que es nuestra presidenta de la OMDI REM 2022-2023, y nuestro gran director y coordinador de seminarios de liderazgo, José Eduardo Sandoval Aguirre. Muchísimas gracias Gerardo, te envío el correcto de manera, el que te envío lo envío correcto, y vamos a proceder a la toma de fotos. Nos despedimos, no olviden registrarse, nos despedimos de Facebook y de YouTube, y nos quedamos, recuerden que nos vemos el lunes con diversidad, equidad e inclusión, así que prenden su cámara para las fotos. Adiós.